Hola, buenos días, estimados hermanos en Jesucristo y María Santísima. Hoy vamos a tratar un tema importante que se llama la historia de la salvación, ¿sí? Ese es un momento importante. Prepararse en la Biblia, en la Sagrada Escritura, es un proceso que hay que ir conociendo, que hay que ir descubriendo, que nos da a entender Dios, qué nos quiere decir Dios, cómo nos está comunicando a través de los acontecimientos, a través de la historia de la salvación. Es importante. Y la pregunta sería, ¿qué es la historia de la salvación? ¿Verdad? Es bien importante hacernos esa pregunta. Es la historia de lo que Dios ha hecho y continúa haciendo, de acuerdo a un proyecto eterno suyo por los hombres y para comunicarles su amor, su misericordia y hacerles participar de su propia vida. Pues la historia de salvación fue un primer momento de preparación precisamente. Quizás hubo imperfecciones, hubo errores, como hoy los hay, y Dios quiere ir preparando a su pueblo, que nos vayamos preparando, que vayamos conociéndolo, porque muchas veces no podemos hablar de Dios si no lo conocemos, ¿verdad? No se puede decir nada porque pues no lo conocemos, pero Dios se va dando a conocer desde el tiempo de la historia de la salvación hasta nuestros días, del reinado de Jesucristo. Estamos viviendo el reino mesiánico, el reino de Jesucristo, el Hijo de Dios, en quien se vive. Y eso nos ha ido dando pautas, ¿no? Hemos ido comprendiendo algunos aspectos, pero hay que seguir este proceso, ¿sale? Pues eso es la historia de la salvación, es un momento, un tiempo, ¿verdad? Un momento que estamos preparándonos. En el segundo momento, pues es el reinado de Dios, el reinado de Jesucristo, que estamos hoy celebrando con mucho gusto, con mucha alegría. Pues a esta historia nos refiere que Dios ha creado el mundo y ha dado al hombre la vida para manifestar su amor gratuito. Dios es amor, Dios es gracia, Dios es lo máximo, ¿verdad? Nos relata también que Dios intervino históricamente, es decir, en un espacio geográfico, en una época histórica determinada en la historia del pueblo de Israel. Y más en concreto en la vida de algunos de sus miembros mediante signos, prodigios, palabras, para hacerlos participar de vida y de amistad. Nos da un testimonio a la venida del mismo Dios, nacido de María Virgen, para una vez recatados del pecado y de la muerte, llevar a cabo el proyecto eterno de Dios, comunicar a los hombres su amor misericordioso y hacerlos partícipes de su vida. Esta historia, después de la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo, se continúa en la iglesia, donde invocamos a Dios como Padre y tratamos a todos los hombres como hermanos. Es el conjunto de acontecimientos históricos por los que nos expresa su amor para con el hombre y procura llevarlo a una vida de amistad y de intimidad con Él, que es el resultado final de la salvación, ¿verdad? Eso nos lleva a ese camino de la salvación. ¿Sale? Entonces, los protagonistas de esta historia de la salvación son Dios, primeramente, es el primer protagonista. Dios, que es el autor de la vida. Dios, que ama a los hombres como un padre y por eso los crea, los pone encima de la creación y les da un trato preferencial. Cuando pecan, los busca con su amor, les da una nueva oportunidad de recuperar su amistad. Él nos da oportunidad. Nos vamos a arrepentir, pero el compromiso de darle respuesta a Dios, y Dios nos corresponde. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Los hombres que no saben reconocer sus propios privilegios de criaturas y menos aún corresponder al gran amor de Dios, que caen y se levantan en un diálogo continuo entre la fidelidad y el pecado. ¿Sale? Es evidente que cuando se habla de la historia de la salvación, nos estamos refiriendo a la situación posterior al pecado original, antes del Dios que no tenía que salvar al hombre ni conducirlo a ese estado de amistad y después tanto buscara la amistad con Dios.
la vida íntima y las relaciones de amor con Él. Era un ambiente propio del estado de inocencia en el paraíso. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera tenido lugar el pecado original? ¿Quién sabe? No hubiera sido necesaria la salvación, pero de hecho lo hubo, y hay que fijarse en lo que existe, no en lo que pudo o habría podido ocurrir, sino lo que estamos viviendo, lo existente. Para comprender qué es la historia de la salvación, debemos considerar que el mensaje de la Biblia puede resumirse en esta proposición. La Biblia nos narra la historia de la salvación, pero es una historia escrita por inspiración divina. Tiene un punto central: la persona de Jesucristo, que es la palabra de Dios, que entra en nuestra historia humana, con un cuerpo en una tierra que determinada y en un momento preciso del tiempo. De repente la gente se pregunta, ¿qué es lo que Dios hace y lo que no hace? ¿Hasta dónde llega la acción de Dios en la historia? Y lo que no debemos atribuirle. La historia de la salvación es la historia de la salvación del hombre en su paso por el mundo, mediante intervenciones especiales de Dios y el concurso de algunos hombres que tienen la capacidad de cooperar libremente en la realización de los designios de Dios. Lo contrastamos en el Catecismo de la Iglesia Católica en la numeralia 306, ¿verdad? Para comprender mejor qué es la historia de la salvación, tengamos en cuenta que el Antiguo Testamento maneja unos conceptos fundamentales que explican la salvación. Si lo tenemos muy claros, podremos comprender mejor lo que Dios va haciendo, cómo responde el hombre, es decir, podremos percibir cómo se entrelazan la historia salvadora de Dios y la historia atrabancada de los hombres. Aquí nos habla también importantísimo la promesa. Dios prometió la salvación por la descendencia de la mujer, raíz del pecado del primer Adán. Intervinieron pues los dos, uno pecando y el otro prometiendo. La elección, la promesa inició con el llamado que Dios hizo a Abraham. Esta llamada fue una elección, pero esta elección va más allá del mismo Abraham y se dirige a todo el pueblo. Los profetas se dedicaron a subrayar cómo Dios llama gratuitamente, más allá de los valores materiales terrenos, para hacer una elección divina. Otra vez intervienen los dos, uno que llama a otro que responde, pero podemos destacar una pregunta sencilla: ¿llama para algo mundano o para algo superior? ¿Vale? Entonces esto es bien importante. La alianza, la promesa y la elección quedaron garantizadas por la alianza. Fue un pacto de Dios con su pueblo. Yo soy tu Dios y tú serás mi pueblo. ¿Vale? Dios fiel a sí mismo encuentra la infidelidad del pueblo. ¿Cómo reacciona entonces Dios? Con la misericordia, es decir, llevando adelante la salvación. La ley. Dios propone una alianza, pero pone condiciones, un compromiso. El pueblo debe cumplir la ley. Sin embargo, la ley no es una simple exigencia. Tiene un objetivo enriquecedor para el hombre que le sirve para vivir según la voluntad divina, que solo busca el bien. La culminación total y cumplimiento de este proceso se da en Cristo. Se realiza la promesa, Él es la salvación prometida, Él descubre el verdadero sentido de la elección, Él es la alianza definitiva y sustituye a la judía. Su ley es el amor y supera la antigua ley. Toda ley la supera Jesucristo, porque más que ley es amor. Y eso es lo que vence, y eso es lo que supera todo. Ama y lo tendrás todo. Ama y resolverás todo. Bien, finalmente, la Biblia no pretende solamente narrar las experiencias de determinadas personas, sino presentarnos un modelo universal a través de ellas
y es un modelo válido para cada uno de nosotros. Nos da así la clave para interpretar la historia y para recuperar la brújula que nos oriente entre las sombras de este mundo y para reforzar nuestro corazón que late a veces con demasiada fatiga. ¿Sí? Entonces ahí está algo bien, pero bien importante. Es importantísimo esto, ¿verdad? Entonces, entender en qué sentido esto nos lleva. La historia de la salvación, les decía yo que fue un momento, un tiempo de errores, de fallas. Sí, hubo reyes, hubo profetas que también cometieron algunos errores, pero se reforzaron con la ayuda de Dios, ¿verdad? Se convencieron y se reforzaron y fueron grandes hombres, grandes profetas. ¿Cuál es el plan de Dios para el hombre? Pues el plan de Dios para el hombre es que se salve, que llegue al conocimiento de la verdad, que nos demos cuenta que Él es el camino, la verdad y la vida. Sin Él no hay nada. Aunque habemos hombres en esta tierra egoístas, que creemos que todo lo podemos, porque tenemos cosas materiales, porque tenemos poder, etc. Pero el que está por encima de todo es Jesucristo. ¿Quién es el personaje central de la historia de la salvación? Pues el autor principal, pues es Dios. Es el primero, Él es el que manda, Él es el que nos orienta. Él es el que puso en nuestras manos todo lo que gozamos, la creación, todo al ser humano, todo lo puso al servicio del hombre. Pero hay que darle buen sentido, hay que darle buena utilidad. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales de esta historia? Los fundamentales, llevar nuestra fe, encaminarnos a lo que Dios nos dice, ¿sí? Entonces ahí está algo importante. ¿Por qué la historia bíblica es clave para interpretar la historia del hombre? Porque ahí está todo. En la forma literaria, ahí está todo escrito, pero no únicamente queda en algo escrito, sino tiene que traducirse a una realidad, a una claridad de nuestra vida. Interpretar la palabra de Dios no nomás es leerla, sino darle un significado, darle un sentido a nuestra vida misma, a la vida de ustedes, mi vida igual, darle un sentido. Porque leer la palabra de Dios no es como cualquier libro, que lo leo y ya, y lo cierro. No, la Biblia de Dios tiene que estar abierta, porque cuando realmente nosotros tenemos cerrada la Biblia, quizás cada uno de nosotros, ustedes y yo, pues tenemos nuestra Biblia y la tenemos cerrada y no la leemos. Ahí está cerrada, está guardada en el librero. Ahí ya se está poniendo ahí defectuosa con tanto polvo y tantas cosas. Y ahí la tenemos y no la leemos. ¿Esto qué quiere decir? Estamos tratando de cerrarle la boca a Dios. No queremos oírlo. Cerrar la boca a Dios es no querer escuchar su palabra. ¿Sí? Entonces, ese es el sentido. Sin embargo, abrir la Biblia significa que quiero oír a Dios. Porque yo sin Dios no soy nada. Sencillamente. No es el dinero. No es porque yo tenga dinero ya soy una persona máxima, ¿no? No. El dinero y las cosas materiales, pues ahí se quedan. ¿Sí? Ahí se quedan. Cuando nos vamos de esta tierra, no nos vamos a llevar el dinero, no nos vamos a llevar las casas, no nos vamos a llevar los bienes que tenemos, o los pocos que tengamos. No, todo se queda aquí. ¿Y mi vida cómo se va? Se va vacía, sin nada. Qué triste. Sin embargo, en la tierra Dios nos da la oportunidad y nos está hablando a través de los momentos, a través de los acontecimientos, nos está hablando a través de la lluvia, ese tiempo, este temporal que ya está, a través de los truenos, a través de tantas expresiones naturales que Dios está comunicando, ¿sí? Eso es muy importante. A través de todo lo creado en el ser humano, la naturaleza, los árboles, los animales, también a través de los animales Dios se manifiesta.
Dios es amor, ¿sí? Entonces ahí está. Eso es algo bien, pero bien importante. Comprender esto es bastante importante, ¿vale? Entonces, ahí está. Les dejo este temita muy interesante que es la historia de la salvación, ¿sí? ¿Vale? Porque el agua del río es una refrescante satisfacción en una jornada calurosa, pero para quien es acariciado por el agua, no para el espectador. Por eso la historia de la salvación es también una corriente que solo beneficia a quien recorre sus senderos. Pero choca la historia humana y la historia de la salvación, o son dos hilos conductores que aislados no pueden transmitir la corriente. Podemos cambiar la historia humana con nuestras maldades y con nuestras buenas obras. Podemos colaborar en la historia de la salvación para llenar el mundo de los valores de Dios. ¿Qué es, pues, la historia de la salvación? ¿O es solo una palabra de estudio? ¿Sí? Pues no nada más es una palabra de estudios, es algo que tenemos que nosotros aplicar en nuestra existencia. Si nosotros no nos dejamos acariciar por esa agua, no nos dejamos acariciar por la palabra de Dios, entonces tomamos otra corriente, nos desviamos, ¿sí? Así que esa corriente que nos habla Dios, de su amor, de su misericordia, nos va a beneficiar quien caminamos por los senderos de Dios, caminamos a través de la Biblia, a través de su palabra. Nuestra vida va a tener un sentido feliz, hermoso, distinto, ¿sale? Pero cuando nosotros rechazamos a Dios, rechazamos a su palabra, nos estamos rechazando a sí mismos, no las perdemos, ¿vale? Entonces, tomamos decisiones erróneas y decisiones correctas, ¿sí? Correctas son aquellas que tomamos del camino de Dios. Incorrectas son las que ya no queremos oírlo, no queremos escucharlo. No vamos a la celebración, no vamos a la misa, no vamos a la oración, etc. Entonces ahí está la situación. Tenemos que acercarnos a nuestra parroquia, a nuestra capilla, a la hora santa, a la oración, al Santo Rosario. Estar relacionados en el sentido espiritual de Dios. Pues tenemos dudas y ahí estamos con esas dudas. Y las dudas nos corrompen, ¿sí? Entonces, ahí está el amor de Dios, ¿sí? Entonces, entendamos esto, hermanos. Que Dios me los bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por este momento, por este tema que dimos. Que Dios nos siga dando sabiduría, que Dios nos guarde, que seamos felices, porque seas feliz con Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos dé mucha felicidad, optimismo y ganas de servirlo y ganas de escuchar su palabra. Que así sea. Vamos a agradecerle al Señor con un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo, y danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Agradecemos a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que así sea. Que la pasen bonito. Un gran saludo, un gran respeto, y todo mi corazón con ustedes. Dios los guarde.